Bienvenidos a esta cuarta entrega de la serie spin-off. Soy el médico radiólogo Jonathan Sánchez Condori y ahora vamos a tratar la radiología de los cuerpos extraños en pediatría, sobre todo los aspirados y los ingeridos. Y para ello, aparte de basarme en la ponencia muy interesante, por cierto, del RESNA 2020, también me voy a basar en este artículo del Radiographics, con el disclaimer respectivo. Y primeramente vamos a tener que derribar algunos mitos, sobre todo en el caso de las monedas, porque mucho se ha enseñado desde antiguo que las monedas pueden ser diferenciadas según su posición y así poder estimar en qué lugar están. Si es que la moneda fue aspirada y está en la tráquea o si fue ingerida y está en el esófago. Se considera o se consideraba, mejor dicho, que las monedas orientadas en el plano coronal, en la radiografía de tórax anteroposterior, están en el esófago. ¿Por qué? Porque el esófago tiene esta forma que al corte axial clásicamente es horizontal. No es distensible anteroposterior, sino es distensible más bien en este eje, así que las monedas teóricamente deberían colocarse de esa forma. Y en cambio la tráquea, como tiene más calibre anteroposterior, las monedas tendían a colocarse en esa posición, en el plano sagital, en la radiografía de tórax anteroposterior. Eso es lo que se enseñaba antiguamente y hasta cierta frecuencia se ha visto en los textos, no hasta hace mucho, pero ha habido este estudio con casos de 15 años hecho únicamente con monedas que tenían orientación sagital. Reunieron a lo largo de todo ese tiempo casos donde tenían esas monedas orientadas de esa forma y solo lograron recolectar 8 pacientes. Y de esos 8 pacientes, adivinen qué, todas estaban en el esófago. Todas las monedas con orientación sagital en la radiografía de tórax anteroposterior estaban en el esófago. Y no solo eso, sino que 7 de ellas estaban a nivel del arco aórtico, lo cual tiene cierta lógica porque hay una impronta del arco aórtico en el esófago, lo que hace que naturalmente sea un poco menos el diámetro de este nivel, y había una de ellas a nivel distal. Pero aquí entonces se ha derribado un mito y es el hecho de que la posición en realidad no nos dice nada acerca de su ubicación. Y en caso de ver una moneda posicionada de forma sagital, es más probable que esté en el esófago que en la tráquea. En realidad, solo ha habido un reporte de monedas en posición sagital en la tráquea. Que dicho sea de paso, también es un poco difícil porque la mayoría de monedas tiene un diámetro mayor que la vía aérea, sobre todo en los niños menores de 5 años, así que su aspiración es poco probable, pero sí su ingesta. Este estudio es muy interesante y les invito a revisarlo. Es de libre acceso y nos deja esta conclusión. Sin embargo, hace falta más estudios que utilicen mayor cantidad de pacientes para que pueda cimentarse esta afirmación y de una vez por todas cambiar la forma como se analizan ese tipo de radiografías de tórax. Porque la radiografía de tórax, de todas maneras, es el examen que se debe iniciar al momento de evaluar este tipo de casos. Aquí vemos entonces 3 ejemplos de este estudio del 2011 donde se ven monedas en orientación sagital en la radiografía de tórax anteroposterior. Todas ellas estaban en el esófago. Entonces, en cuanto a la aspiración de cuerpos extraños, la mayoría se da en niños menores de 2 a 3 años que inician su exploración oral y no tienen dientes para masticar, así que la mayoría de cosas que se llevan a la boca están enteras. Y usualmente no hay testigos para esa aspiración. Por lo tanto, va a haber una gran cantidad de casos que se van a presentar de forma tardía y con síntomas respiratorios inespecíficos, lo cual va a hacer que no se sospeche de antemano la posibilidad de aspiración de cuerpo extraño, sino más bien de infecciones, por ejemplo. Y la mayoría de cuerpos extraños van a ser orgánicos, comida, sobre todo, y va a haber una reacción inflamatoria mucho más exuberante a esta materia orgánica. Y la desventaja es que van a ser radiolúcidos.
La mayoría de cuerpos extraños aspirados van a ser radiolúcidos, no los vamos a ver en la radiografía. Y como ven acá, la mayoría se va a ubicar en las vías aéreas inferiores. En las vías aéreas superiores va a ser muy poco, porque la mayoría de ellos van a ser pequeños. Y clásicamente van a estar ubicados en el bronquio derecho, que va a ser más vertical que el bronquio izquierdo, aunque eso tampoco ha sido corroborado como en el estudio anterior. Entonces, la evaluación de la aspiración de cuerpos extraños siempre empieza por una radiografía de tórax, que también va a incluir o no una radiografía de cuello, sobre todo si el niño ya es adolescente o mayor de 5 años, dependiendo de su talla, obviamente, para poder incluir toda la vía aérea posible. Y también dependiendo de los síntomas. Si tenemos estridor o sibilancias, podemos intuir que el problema, el cuerpo extraño, está en las vías aéreas superiores. Normalmente no se aconseja tomar una sola proyección, ya que estamos pensando en ubicar un objeto en la vía aérea. En la proyección anteroposterior jamás vamos a poder discernir si es que está en el esófago o en la tráquea. Necesitamos una lateral. Así que por lo menos se tienen que utilizar dos proyecciones ortogonales en la radiografía de tórax. En el cuello no tanto, pero sí en el tórax. Y como la mayoría de objetos van a ser radiolúcidos, vamos a buscar signos indirectos, es decir, signos donde nos va a indicar que hay una obstrucción de la vía aérea inferior, sobre todo cuando el aire entra pero no puede salir por efecto de bloqueo de ese cuerpo extraño. Este es un ejemplo donde podemos ver un cuerpo extraño en el esófago. Esto está fuera de la vía aérea. Si se dan cuenta, la tráquea es más pequeña que la moneda, pero la radiolucidez en los dos campos pulmonares está a la par. En cambio acá sí hay un cuerpo extraño aspirado, y en este cuerpo extraño que está ubicado en el pulmón izquierdo, en la vía aérea principal del pulmón izquierdo, tenemos esta zona más radiolúcida de lo habitual, que resalta frente al resto del parénquima, que es justamente la zona donde está la vía aérea afectada por el cuerpo extraño, pero no lo vemos, y no lo vemos porque está haciendo un efecto de válvula que da este signo indirecto y que nos guía a su ubicación al ser radiolúcido. Pero debemos recordar que esto no es la regla, y se dice que hasta un 80% de casos la radiografía de tórax va a ser normal si es que el cuerpo extraño está en vías aéreas superiores, y va a ser normal en la mitad si es que está en las vías aéreas inferiores. Y la tomografía en este caso se aconseja simplemente no como el examen inicial, sino en el caso de que haya alta sospecha, pero haya una radiografía equívoca, o en el caso de que le han hecho una broncoscopía, no se haya logrado rescatar el objeto o extraerlo, mejor dicho. Entonces, a pesar de que la izquierda no es una aspiración de cuerpo extraño, lo pongo de ejemplo, como ya mencioné, para ver los signos indirectos y cómo diferenciarlos. En el caso de que sea en las vías aéreas superiores, vamos a ver una radiolucencia simétrica de los dos pulmones, a diferencia de la asimetría que hay cuando se incluye simplemente un bronquio principal o un bronquio segmentario. En el caso de las vías aéreas inferiores, va a haber dilatación de la hipofaringe en el caso de que esté en la tráquea. Puede haber atelectasia si pasa más tiempo en las vías aéreas inferiores. Va a haber también aumento de volumen del tejido retrofaríngeo si es que está complicado, por ejemplo, con un absceso a este nivel, o puede haber efusión pleural o neumotórax en caso de que haya pasado lo suficiente como para que el aire haya perforado la pleura visceral, ya que tienden a aumentar de volumen esos atrapamientos aéreos con el tiempo. Por ejemplo, aquí vemos claramente en esta animación cómo es que se ilustra el efecto válvula. El efecto válvula implica que hay un objeto enclavado en la vía aérea que solo permite el paso de aire en una dirección, pero no en la dirección contraria. Y en el pulmón eso se traduce en atrapamiento aéreo. Entonces, tradicionalmente, para ver cuerpos extraños aspirados,
En mayores de 5 años se hacían radiografías en expiración, bueno, se siguen haciendo radiografías en expiración, y en menores de 5 años que son normalmente incapaces de seguir indicaciones, sobre todo en el caso donde están con una aspiración aguda de cuerpo extraño. Se usaba o se usan radiografías en decúbito con la lógica de que el pulmón donde está esa aspiración va a retener la radiolucidez en el decúbito del lado donde esté afectado. Porque la lógica es que el pulmón que está más abajo en una radiografía en decúbito tiende a tener menos aire que el pulmón que está arriba. Entonces va a acentuarse ese atrapamiento aéreo. Esa es la lógica detrás de las radiografías en decúbito lateral. Sin embargo, ha habido otro estudio, un estudio también de esta década, pero un poco más antiguo, donde se eligió más pacientes que el anterior, 328, y en este caso se descubrió que el decúbito lateral del lado donde está afectado, en vez de ayudar, confundía más porque habían más falsos positivos y no tenía beneficio clínico. En cambio, donde sí se encontró al menos un aumento de verdaderos positivos fue en la radiografía por expiración. Y en esta radiografía se encontró que la mayoría de casos sí eran realmente aspiraciones de cuerpo extraño, entre los que se hallaba este signo de la radiolucidez focal. Sin embargo, no aumentó la precisión de la radiografía en detectar esos casos, así que su beneficio clínico se dejó como incierto. Entonces, hay variantes de ese efecto válvula. No es el único el hecho de tener un enfisema obstructivo, que es como se le llama esa retención de aire focal, que es el efecto de válvula más común, sino que hay otros dos. El menos común es la telectasia obstructiva, es decir, un objeto que está enclavado en la vía aérea y que no permite el paso de aire ni su salida, a diferencia del enfisema obstructivo donde sí se permite su entrada. Y uno más raro todavía donde se permite la entrada y salida. Eso es la excepción y no la regla. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la radiografía por expiración, donde vemos en el lóbulo inferior que hay esta área de radiolucidez focal. Usualmente se aconseja de que cuando son menores de 5 años se obtenga la expiración con presión abdominal leve de parte de los padres o aprovechando la fase expiratoria del llanto. Y obviamente pueden usarse también las proyecciones en decúbito lateral, pero teniendo en cuenta que no van a tener mucho rendimiento. Podemos fijarnos, es más, también en los signos indirectos de hiperinsuflación como el aumento del espacio intercostal o la depresión de la cúpula diafragmática, que son signos que podemos hallar en cualquier atrapamiento aéreo, como por ejemplo en el asma. Y acá tenemos ejemplos de los decúbitos, decúbito en el mismo paciente. Entonces sabemos que el paciente tiene un problema probablemente en un bronquio segmentario del lado derecho. Entonces acá en el medio le han tomado una radiografía en decúbito lateral derecho donde se observa que el aire asciende en el pulmón sano y lo insufla más. Se aplana la cúpula diafragmática y se acentúa el ángulo costofrénico del lado que está arriba, mientras que del lado que está abajo persiste la radiolucidez, resalta quizá un poco porque el parénquima está más radiopaco al estar el pulmón en el lado a favor de la gravedad. Entonces ahí más o menos se nota la diferencia de una y en otra. En cambio, cuando se le pone en decúbito del lado izquierdo, lo que sucede es que se acentúa mucho más el atrapamiento aéreo del lado donde está el problema, pero no siempre es confiable, como en este caso, donde vemos que lejos de acentuarse una radiopacidad en el pulmón que está dependiente, no tiene mucha variación. Entonces puede llegarse a confundir y esta es la principal fuente de falsos positivos, ya que no siempre se cumple el hecho de que el pulmón que está a favor de la gravedad sea más radiopaco que el que está arriba. Es por eso que ese estudio demostró
que este tipo de proyecciones en realidad no tenían mucha utilidad clínica. Acá, por ejemplo, vemos otro caso de un niño de 3 años que tuvo una obstrucción de las vías aéreas por comida, y en este caso es radiolúcido, no lo vamos a ver, como la mayoría de veces donde se obstruye la vía aérea, y observamos que ciertamente en la anteroposterior hay una diferencia, una asimetría en la radiolucidez, hay mucho más en el lado izquierdo, sobre todo en el lóbulo inferior. Cuando le toman en decúbito lateral izquierdo, realmente no vemos mucha acentuación de esa radiolucidez. Persiste porque vemos que hay ausencia de la trama broncovascular habitual en el lóbulo inferior izquierdo. Y si le tomamos decúbito derecho, el paciente va a tener acentuación del atrapamiento aéreo, va a persistir un poco la radiolucidez, pero si se dan cuenta, de todas formas va a ser un poco equívoco, sobre todo en el caso de que tomemos la radiografía en decúbito lateral en el lado donde está el problema, porque ahí va a haber una mayor radiolucidez del pulmón que está arriba. Por lo tanto, ya sabemos entonces que las radiografías en decúbito lateral no tienen mucha utilidad clínica porque tienden a confundir. Mucho más útil son las radiografías en expiración. Entonces, ¿qué otros errores pueden haber en la búsqueda de atrapamiento aéreo? Ya sabemos que la clave para ver estas cosas es encontrar los signos indirectos como los signos de hiperinsuflación pulmonar. Y pueden haber también aún así falsos positivos, si es que al paciente no se le posiciona bien o hay artefactos del detector, o también el paciente está en llanto y hay movimiento. Puede haber un lado que sea más radiolúcido que el otro, nosotros lo sabemos muy bien. Esos son artefactos que se ven también en cualquier radiografía de tórax común y corriente. Entonces, se ha propuesto algunas cosas para solucionar esto, algunos proponen fluoroscopía, y en la fluoroscopía se ve que el pulmón donde está el cuerpo extraño o el segmento o el óvulo no va a tener movimientos a la inspiración ni a la expiración, se va a quedar inmóvil. O también se puede usar la tomografía. En la tomografía puede, sí, visualizar directamente el cuerpo extraño, por más radiolúcido que sea, porque tenemos la ventana pulmonar. Con esa ventana es el rango de unidades Hounsfield es muy estrecho y cualquier objeto radiolúcido en la radiografía se va a poder ver dentro de la vía aérea, como en el caso de acá de la derecha. Acá se ha obstruido un bronquio principal. Vemos que el pulmón izquierdo está más hipodenso que el del lado derecho y vemos el objeto que está obstruyendo el tronco principal del bronquio izquierdo. También se utiliza cuando hay alta sospecha clínica, pero la radiografía sale normal, o cuando hay presentaciones atípicas, como por ejemplo neumonías a repetición, o también cuando la broncoscopía previamente identificado el objeto no ha logrado extraerlo o no ha logrado verlo. También se puede usar la tomografía entonces en esos escenarios. Por ejemplo, aquí un neonato de 25 semanas con déficit de surfactante como antecedente. En los rayos X realmente no se ve mucho. Se ve una radiopacidad acá, pero podría ser incluso la trama broncovascular, que suma densidades con el corazón. Así que en la tomografía se confirmó que en el bronquio izquierdo había esta densidad lineal de este objeto extraño que estaba enclavado. Y se confirmó también en la vista axial, donde vemos que en el lumen del bronquio izquierdo ciertamente hay una hiperdensidad que ocupa más o menos el 50%. Entonces, este es un ejemplo de qué tan útil es la tomografía en estos casos. Aquí hay otro caso, un niño que ha tenido episodios de neumonías recurrentes de 20 meses, que tiene síntomas de tos, fiebre y taquipnea, donde observamos la hiperinsuflación clásica, pero también observamos cambios en el parénquima pulmonar, algunas radiopacidades parchadas que indican que puede haber una complicación infecciosa. Y después de retirársele el cuerpo extraño, la hiperinsuflación cedió. Sin embargo, se observó que en el tronco principal del bronquio izquierdo hay una estenosis
que es una de las secuelas que deja justamente un cuerpo extraño que fue detectado tardíamente. La broncomalacia es una de las consecuencias. Es producto de la inflamación subaguda a crónica que deja el cuerpo extraño al estar in situ mucho tiempo. Y eso ocasiona que a la larga haya una propensión a tener episodios de infecciones a repetición en ese lado. Por eso es que los cuerpos extraños deben ser detectados lo más pronto posible porque dejan, de todas maneras, algunos efectos adversos. Y acá aprovecho también para poder mencionarles que las cuentas de StatDX están en promoción gracias a nuestros amigos de Doctors House, que son líderes en tecnología y equipamiento médico. Son representantes del Sevier aquí en el Perú y nos brindan cuentas de StatDX que son una fuente invalorable de conocimientos para los radiólogos que estamos en constante práctica, tanto privada como en hospitales. Y para adquirir su cuenta pueden escribir al correo info@doctorshouse.p o llamar al 924-259-838. Se les recuerda que también a final de mes vamos a sortear una cuenta mensual de StatDX de muestra para que puedan disfrutarla y decidirse en su adquisición. Bueno, ahora pasamos a la ingestión de cuerpos extraños. La ingestión de cuerpos extraños es mucho más variada y es un poco diferente que la aspiración, porque la aspiración dijimos que en su mayoría eran radiolúcidos y acá es al revés, la mayoría son radiopacos. Por lo tanto, debería en teoría ser más fácil de ver. La mayoría de objetos que tienen una principal importancia, sobre todo por sus efectos locales, son las baterías o las pilas tipo botón, los imanes, los objetos metálicos, sobre todo las monedas y los que contienen plomo, los pedazos de vidrio y otros objetos más que son radiolúcidos, que no son la mayoría en estos casos. Y acá sí se necesita una radiografía frontal que incluya desde la boca hasta el ano. Es decir, si es que el niño es grande ya, vamos a incluir tórax y abdomen separados, pero de todas formas tenemos que incluir tanto desde el cuello para que salga la cavidad oral, hipofaringe, hasta la pelvis. Y siempre que identifiquemos un cuerpo extraño, necesitamos obtener una proyección lateral. Recuerden que las ortogonales sirven para ubicar cualquier objeto que esté dentro del cuerpo, dado que la radiografía es bidimensional. Entonces, la radiografía ayuda a la identificación del cuerpo extraño, sobre todo si es metálico, y también ayuda a localizarlo, sobre todo si está en cámara gástrica o esófago, y también en intestino. Entonces, la ingesta de baterías es uno de los que dan más problemas, sobre todo porque las baterías contienen elementos metálicos que forman un campo de voltaje. Y el problema de esto es que cuando se ingieren, se mezclan con el moco, con la saliva de las secreciones del tubo digestivo. Y cuando pasa eso, si es que aún queda algo de energía, que es la mayoría de veces, ese voltaje hace una hidrólisis local del agua. Esa hidrólisis libera iones OH y ese OH se mezcla sobre todo con los otros iones que hay de sodio y otros elementos de las secreciones y puede formar hidróxido de sodio. Y eso es una base muy agresiva. Y finalmente la formación de bases de álcalis es lo que ocasiona los problemas derivados de la ingesta de baterías. No es el elemento interno en sí el que ocasiona daños al esófago o al tubo digestivo, sino lo que ocasiona la reacción con el agua del moco o de las mucosas con el voltaje de la pila. Ese álcali que se forma en cantidades pequeñas pero locales de gran concentración hace naturalmente lo que hace cualquier álcali fuerte, cualquier base agresiva, que es necrosis, una necrosis liquefactiva en el tejido local, en el epitelio, y forma posteriormente fístulas. Y la cicatrización es básicamente muy
fibrótica. Es lo que ocurre cuando vemos pacientes que han tenido intentos de suicidio con ingesta de cáusticos, algo así, pero a nivel local. Entonces, acá para reconocer una pila necesitamos ver sí o sí, aparte de la anteroposterior o frontal, la lateral, porque la lateral vamos a ver justamente este bisel que tienen las pilas, esta parte que es media y oblicua, que es característica de la mayoría de pilas, y vemos también un halo radiolúcido en medio de toda la silueta radiopaca de la pila, que también es característico de las pilas en botón. Esas dos características son eh, signos de mucha ayuda al momento de determinar qué cosa es lo que se ha ingerido el niño. Hay que recalcar que no todas tienen ese borde biselado. Y también hay que tener en cuenta que dos monedas juntas pueden simularnos una batería, porque la batería usualmente es más gruesa que las monedas, sobre todo si son más grandes. Hay que estar atentos al volumen de partes blandas incrementado, sobre todo en mediastino, que puede estar amplio por la inflamación, o incluso puede haber ya una perforación, puede haber enfisema mediastinal, que también tenemos que reconocerlo, y puede haber disminución del calibre de la vía aérea, en el caso de que haya ya un compromiso mayor. Y el hecho de que la pila haya pasado al estómago no excluye que haya habido daño esofágico. Las pilas, usualmente las más modernas y las más grandes, sobre todo las que tienen más de 20 milímetros de diámetro, están conformadas por una buena parte de litio. Y esas pilas están hechas para un buen aporte de energía al reloj o al aparato que estén diseñadas. Entonces, por tener alto voltaje, en comparación con el resto de pilas, va a ser más agresivo su daño local. Entonces, va a pasar muy poco tiempo en el esófago para que ya empiece el primer daño cáustico. Usualmente 15 a 20 minutos ya empieza el daño esofágico. Entonces, estas pilas, que lamentablemente son la mayoría de las actuales, las pilas en botón, al pasar por el esófago pueden ya causar daño, y por eso encontrarlas en el estómago no es garantía de nada. Como en este caso, ¿no? Por ejemplo, encontraron esta pila enclavada en el esófago de este niño de 4 años, y en la endoscopía naturalmente se vio todo el daño cáustico que había causado, la necrosis liquefactiva. Obviamente se ha tenido que identificar previamente esta pila en las radiografías, el famoso halo radiolúcido, que todas las pilas tienen los bordes metálicos bien precisos, y el bisel. El bisel es característico de las pilas en botón. Ya dijimos que no todas lo tienen, como en este caso, que es otro paciente que parece un ovoide, un disco ovoide, no tiene bisel, pero la mayoría sí lo tiene, así que una lateral tendrían que ser fácil de identificarse. Recuerden que además del efecto de necrosis liquefactiva, también hay un efecto térmico, porque la base, al desprenderse y reaccionar con el agua, a su vez libera también calor. Las fístulas son la peor consecuencia de este enclavamiento, de estos cuerpos extraños. Pueden haber fístulas traqueosofágicas, o en el peor de los casos conectar grandes vasos con el tubo digestivo, lo cual puede ser mortal. Las monedas, a diferencia de las pilas, no tienen bisel y tampoco tienen halo radiolúcido interno. Sin embargo, uno podría pensar, ya, pero las pilas normalmente son chiquitas y las monedas son un poco más grandes, ¿podemos medirlas? Sí, pero no se puede confiar en las medidas porque la radiografía magnifica. Recordemos que la radiografía aumenta de tamaño las cosas, así que no es su tamaño real. No se aconseja confiarse en medidas, sino en características. Se sugiere que en el esófago se remuevan si es que hay síntomas, dolor, disfagia, o si pasan más de 24 horas en pacientes que no tienen síntomas. En cambio, si ya pasa estómago o intestino, se tiene que ver las heces y hacer un control en 2 semanas, o máximo esperar hasta 4 semanas para poder ver su potencial remoción. En cambio, en las pilas es muy diferente. En las pilas, si vemos una pila en el esófago, tiene que ser removida con endoscopía lo más pronto posible,
Si es en el estómago, algunos le dan chance a 4 días de moverse de ahí, y si es que no, se le saca también con endoscopía, o si es que son mayores de 15 milímetros también. Y también si tienen síntomas de peritonitis. Eso en cuanto a las pilas. En cambio, las monedas son un poco más inocuas. Sin embargo, si se quedan en el esófago, igualmente puede dar síntomas inflamatorios locales, puede haber una reacción local a cuerpo extraño y por eso puede dar también secuelas a largo plazo si es que se quedan ahí, estenosis, etcétera. Entonces, también se aconseja moverla de ahí si es que persisten más de 24 horas, como mencioné. Y hay una controversia también con el zinc. Bueno, en el caso de Estados Unidos sobre todo, porque su moneda más pequeña, que es la más frecuentemente ingerida por los niños, tiene mucho zinc. Y eso cuando se mezcla con el ácido clorhídrico del estómago produce cloruro de zinc que es tóxico. Sin embargo, esta toxicidad solo se ha visto en casos de la ingesta de alto número de monedas. Nuestro sol y nuestros 50 céntimos tienen una aleación que se llama alpaca, que tiene 30% de zinc aproximadamente. Realmente, al tener la moneda de Estados Unidos 90% y tener pocos síntomas, nuestro sol probablemente tenga muchos menos síntomas si se ingiere. Acá tenemos un ejemplo de una moneda enclavada en el esófago. Vemos una niña de 5 años donde se observa claramente las características, ausencia del halo radiolúcido y ausencia también del bisel. En este caso no puede permanecer en el esófago más de 24 horas. Incluso si es asintomático, debe ser removida o si tiene síntomas, su remoción tiene que ser inmediata. Cuanto a los imanes pueden ser tanto de hierro como de tierras raras. Las tierras raras son mucho más fuertes en potencia. Estas tierras raras pueden ser boro y neodimio, que son estos imanes de bolitas que a veces venden de manera recreativa. Estas son muy pequeños y el problema es cuando se ingieren en cantidades, porque cuando se ingieren en cantidades van a buscar pegarse unos a otros o cuando se ingiere uno de estos y un cuerpo extraño metálico, aún así no sea otro imán, igual también se va a adherir. Y el problema es que se pueden adherir a través de las asas intestinales y eso puede causar efectos por la presión, puede causar ulceración, puede causar isquemia, complicaciones intestinales que llevan a la perforación y necrosis del tejido local. Por eso es importante contar cuántos son, más que distinguir qué son, porque lo usual es cuando veamos un grupo de imágenes radiopacas de densidad metálica, todas juntas, lo más probable es que sean imanes. Como en este caso, por ejemplo, que tuvo fiebre y taquicardia, y como se fijan en la radiografía, se tienen asas dilatadas, lo cual también es síntoma de obstrucción intestinal, que ciertamente también es una consecuencia de la ingesta de imanes. En la ecografía se ven las asas dilatadas, algunas adyacentes están con edema de su pared y vemos los imanes hiperrefringentes que están, en este caso, en este corte ecográfico de perfil, ¿no? Porque son de ese tipo de imanes, imanes discoides, pequeñitos. Eh, Normalmente, si son múltiples y si están en esófago y estómago, se tienen que extraer inmediatamente porque si pasan al intestino, el problema es que ya corren el riesgo de pegarse entre asas y formar fístulas o perforaciones, así que en ese caso se aconseja internamiento. Niña de 2 años con esta radiografía inicial donde se ve estos imanes que no cambiaron de posición 5 días después, persistían en fosa ilíaca derecha y en la tomografía con contraste se ve que efectivamente están en la fosa ilíaca derecha justo antes del ciego, es decir, quedaron atrapados en la válvula ileocecal, que es donde normalmente se quedan atrapados todos los objetos extraños ingeridos de gran tamaño. Y en este caso, este paciente tuvo una perforación local en el ilion, pero contenida felizmente, no hubo formación de absceso y se pudo extraer vía quirúrgica. En este caso no tuvo tanta suerte porque acá vemos como la fila de imanes que en la radiografía inicial a simple vista parece una sola banda radiopaca,
pero fijándonos bien, se ve que son numerosos objetos que están unidos uno tras otro. Esto adopta la forma de la primera, segunda y tercera porción del duodeno. Entonces, en la endoscopía se ve que claramente estos dos cabos, uno que estaba casi al terminar el píloro y el otro que estaba ya llegando a la cuarta porción, estaban prácticamente ejerciendo presión gracias a su campo magnético. Entonces ya estaba protruyendo uno de los imanes a través de la pared gástrica y el resto estaba en una zona no dependiente de la gravedad, estaba en el techo del duodeno, gracias a la gran atracción que tienen unos con otros a través de las asas intestinales. Y justamente eso es lo que hace las complicaciones, ¿no? De ulceración e isquemia. Este paciente tuvo fístulas gastroduodenales y fístulas duodeno-duodenales. Una cápite aparte son los cuerpos extraños que contienen plomo, porque los cuerpos que contienen plomo liberan este elemento que ocasiona saturnismo, si es que es demasiada cantidad o si es que se deja estar mucho tiempo. Y es difícil, es casi imposible saber si un elemento metálico contiene plomo por la radiografía. Es imposible. Todos son de densidad metálica. Por ejemplo, acá vemos el caso de una radiografía de un paciente que tenía dolor abdominal. Se consideró que esta imagen era un error, que se olvidaron de sacarle la ropa al paciente y se quedó un objeto metálico en su piel o en su bolsillo y no se le dio importancia. Luego, varios meses después de tener síntomas subagudos de irritabilidad, dolor abdominal, entre otros, se vio que las metáfisis tenían líneas radiopacas, que son característicos de la intoxicación con plomo, y que persistía ese objeto a pesar de todas las precauciones al tomar la radiografía, sobre todo cuando al paciente se le intentó una quelación y esta falló. Entonces, la absorción es peor del plomo cuando está el objeto en esófago y sobre todo en estómago donde se combina con el ácido clorhídrico, que eso libera mucho más los átomos de plomo. Y tan es así que el problema es cuando no progresa a intestinos, porque la absorción es mucho menor en intestinos que en estómago. Si no progresa a intestinos, se tiene que extraer sí o sí, porque puede haber saturnismo si es que no se hace. No solamente con estos efectos en los huesos, sino también puede haber estreñimiento, puede haber vómitos, incluso puede llegar a síntomas neurológicos, encefalopatía por plomo, si es que se deja mucho tiempo. La ingesta de objetos punzocortantes como los pedazos de vidrio o alfileres o navajas también no es infrecuente. Y acá vemos tres ejemplos de un alfiler, un gancho y un imperdible que fueron tragados y están en diferentes partes del tubo digestivo. Acá a la izquierda pueden ver que el alfiler está proyectado en el hipocondrio izquierdo, el gancho está en el esófago y el imperdible también está en hipocondrio izquierdo. Y por lo general, estos objetos, si es que están en el esófago, tienen que sacarse sí o sí, porque se consideran una emergencia. Si es que perforan el esófago, puede dar lugar a una mediastinitis. También si están en el estómago, pero es mucho más urgente si es que están en el esófago. También si están en hipofaringe, porque en hipofaringe pueden dar lugar a abscesos. Y se aconseja que si no pasa a través del intestino y sale en 3 días, se haga una cirugía, porque la mayoría de estos objetos se atrapan en la válvula ileocecal, así como hemos visto en el caso de los imanes. Estos objetos usualmente tienden a atraparse en la válvula ileocecal si es que no causan una perforación intestinal antes. Como por ejemplo aquí es un objeto de vidrio, pero en este caso no es un objeto cortante, sino es una canica. Y como ven, el vidrio usualmente es radioopaco, no es radiolúcido, ya que es basado en el silicio, por lo general. Así que acá podemos ver que en la radiografía de tórax anteroposterior, justo en el esófago distal, vemos una imagen radiopaca redondeada. Acá no se nota muy bien su borde, acá vamos a verlo mejor. Este niño tenía un antecedente de una estenosis esofágica y bueno, se quedó atrapado a ese nivel en la canica.
Pero si se fijan acá, los bordes no son tan definidos como los metales que hemos visto. Tanto la pila como las monedas tienen unos bordes más definidos. Las canicas no tanto, porque son unas esferas. Otros objetos radiolúcidos, como este niño de 4 años que se tragó un Lego, usualmente como no se pueden ver, se tienen que buscar signos indirectos de obstrucción intestinal. Y se tratan de manera mucho más conservadora, porque por lo general estos objetos radiolúcidos no tienden a ser agresivos como las pilas, ni tampoco se quedan clavados en el esófago como las monedas, sino que son un poco más, eh, entre comillas, inofensivos al tracto digestivo. La mayoría pasan por sí solos y normalmente se aconseja hacer seguimiento y si es que es necesario hacer exámenes contrastados para poder ubicarlos mejor si es que no observamos que pasen por las heces o como en este caso, ¿no? En este último caso tenemos un niño de 18 meses con sibilancias a pesar de que se le nebulizó y estas sibilancias persistieron. Acá podemos observar a la izquierda que en esta radiografía de cuello, en posición lateral, vemos un aumento de las partes blandas prevertebrales. Algunas veces pueden ser incluso hasta artefactos. En este caso es demasiado grosera ese engrosamiento, así que es casi imposible que sea un artefacto, pero igual se le decidió tomar una en extensión para poder descartar cualquier tipo de malposición o artefacto, y se vio que persistía, ¿no? Ese engrosamiento de partes blandas prevertebrales. Se le hizo una tomografía contrastada, por cierto, como debería ser toda tomografía de cuello, y observamos que se encontró un objeto o una imagen un poco curiosa porque era demasiado simétrica para ser un absceso. Tenía ciertamente un poco de realce alrededor, pero en todos los planos era simétrica, incluso en la reconstrucción coronal se veía una forma discoide, lo cual llevó a pensar que en realidad era un cuerpo extraño atorado en la parte retrofaringea. Entonces se le hizo una cirugía correspondiente después del drenaje y la limpieza y finalmente se obtuvo el objeto extraño que era un pendiente. Entonces, la moraleja es que si en el cuello vemos este tipo de cosas asociadas a síntomas, como en este caso signos radiológicos de absceso retrofaringeo, es mejor complementar con una tomografía contrastada. Y eso es todo en cuanto a cuerpos extraños. En resumen, hay que prestar mucha atención a lo que es. Como ustedes saben, siempre tomar dos proyecciones, una antero-posterior y una lateral. Si es metal, siempre lo vamos a ver. El dilema ahí es dónde está y también qué cosa es. Y obviamente el seguimiento es una parte importante de ello. Y también el hecho de informar sobre todo las características más resaltantes, si encontramos que es una pila, si encontramos que es una moneda o si encontramos que son imanes. Entonces, estoy atento a las preguntas en el chat. Muchas gracias por su atención.